Hola amigos, ¿cómo están? Domingo 25 de mayo se está conmemorando 216 años del primer grito liberador del continente americano en Sucre, en Chuquisaca. Así que un afectuoso saludo a todas las amigas, a todos los amigos chuquisaqueños. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué dices en este domingo un poquito frío acá en La Paz? Hola Cacho, un abrazo de bienvenida para ti y para todos los amigos que nos están viendo. El deseo de que pasen un fin de semana bárbaro en las colas de gasolina, ¿no? Ahora ya hay un modus vivendi en las colas de la gasolina. Mi tía va a tejer, hay amigos que se llevan la computadora. ¡Qué colas!, ¿no, Cacho? Impresionante, impresionante. Ya en la terminal de buses de Cochabamba anunciaron que se suspenden los viajes porque no hay diésel. Y bueno, me imagino que después del programa tienes tú también una actividad intensa, dominical, irte a alguna cola. O es de la gasolina, o es del diésel, o es de la harina, o es del aceite. Así estamos. No hay otra. La verdad que incluso, te acordarás, como en la UDP, las familias se reparten, ¿no? El papá en la cola de la gasolina, la mamá en la cola del aceite, el hijo en la cola de algún otro producto. ¿Cuándo estaremos llegando a que también los pequeñitos hagan cola por el pan, ¿no? Porque ya a estas alturas vamos a llegar a ese tipo de imagen. Sí, las puertas de Mapa son el espectáculo del desabastecimiento. Ya para qué ir a los mercados, Cacho, realmente lo que está pasando es la disminución del consumo. El dinero no alcanza y no alcanza para la mayoría, clase media para abajo, pero en la lona económica. ¿Cómo será una familia con 8 integrantes, no? ¿Cómo será, Cacho? No me imagino. Ya el consumo de carne, primero era una vez por semana, vamos a llegar a una vez por mes. Esto acrecienta la pobreza de una manera dramática, dramática. Y el gobierno lo que hace es seguir apretando a los exportadores. Leí una entrevista con Álvaro García Linera, no sé si la viste por ahí, y me quedó clarísimo el panorama. García Linera, que no se sabe si está detrás de Eduardo del Castillo, porque es su tío, o también detrás de Andrónico, tiene el plan, no es que no tiene plan, tiene un plan. Dice, ya a partir del 2005 hemos acabado con la inversión extranjera, está dichoso. Nosotros el 2005 nos peleamos con las empresas extranjeras y eso nos permitió un excedente económico porque nacionalizamos el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el agua. Está bien, Álvaro, ustedes entraron con los tanques a Petrobras. Sí. Ustedes entraron con los tanques a Petrobras. Y eso te permitió... Acá no puede tirar ni un chasquibún, ¿eh? Eso te permitió 15 años de excedente económico. Hoy ya no tienes eso. ¿Con quién me voy a pelear? Ahora me toca a los empresarios exportadores. Bien. Y de aquí a 10 años, quién sabe quién será. Pero siempre, 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 siempre con el objetivo de que el 95% de los bolivianos mejoren sus condiciones de vida. Siempre habrá un adversario al cual enfrentarse para lograr eso. Cuando dejas de ver adversarios y dices, no, ya lo logramos, ahora me estabilizo, te conviertes en conservador. Terminó con la inversión extranjera, con las transnacionales en el país, y ahora dice, el enemigo son los exportadores. Hay que acabar con los exportadores, que son los que generan dólares, Cacho. Ese es el plan. Dios me libre. Bueno, de Álvaro García Linera hay que decir que está detrás de retener el poder, sea con Eduardo del Castillo, o sea con Andrónico Rodríguez. Claro, no puedes soltar este plan que tú has mencionado muy bien, pero el presidente salió el viernes en la noche para emitir y dar a conocer 11 medidas y 7 decretos que supuestamente iban a resolver en cuestión de horas este tema que estamos relatando en este momento. ¿Cuál es tu impresión, Amalia? ¿Qué dices tú de este último mensaje de Luis Arce? Un chiste de mal gusto, ¿no? Es decir, vamos a resolver, tú lees las 11 medidas, ninguna resuelve, ninguna.
dar créditos a los pequeños productores. Hazme el favor, Cacho, ¿no? Nada, es un chiste, es otra mentira. Pero hay una de las medidas, me parece la última, que dice que ya suspende la operación con criptomonedas, es decir, que ordena a Yacimiento suspender las operaciones con criptomonedas. Y parece que eso tuvo un impacto en el dólar. ¿Qué está pasando en el dólar? Pero, Amalia, es realmente increíble lo que ha sucedido, porque en marzo de este año emitió un decreto el gobierno para autorizar a YPF precisamente a hacer operaciones con criptoactivos. Ese decreto, Amalia, disparó el dólar hasta 20 bolivianos por cada unidad de la divisa estadounidense. Bueno, el gobierno, me imagino que se asustó, dijo, ¿qué hemos hecho? ¿No? Y entonces rápidamente han aprobado ahora otro decreto que anula el que te estoy mencionando de marzo y dice desautorizado. YPF no puede hacer más operaciones con criptoactivos. Entonces el dólar ha bajado nuevamente, se ubica más o menos entre 13 y 14 bolivianos, sigue siendo el doble de la cotización oficial, pero de alguna manera contuvo esto que realmente fue inesperado. O sea, el disparo no fue en el pie, el disparo fue en la 100 con ese decreto de marzo, Amalia. Sí, y ahora, como no opera con criptomonedas y no hay dólares, porque así la cotización hubiese bajado, Pacho, no hay dólares. Entonces, el gobierno no tiene con qué comprar los carburantes. Los carburantes siguen en esta olita en Arica, ¿no? En la marejada, va, viene, pero no entra a Bolivia. No entra a Bolivia. ¿Por qué? Porque no hay cash, no hay dólares. Entonces, entre la espada y la pared, más contra la espada. Yo creo que es un síntoma de, primero, el peor gobierno de la historia, ¿no? Pongamos la foto del señor Arce Catacora, y que ha llevado al país a un estado de agonía, ¿no? Un estado de coma, y no hay terapia intensiva. O sea que si seguimos con el MAS y seguimos con el proyecto de Álvaro García Linera de acabar con los exportadores, morimos. En el bicentenario desaparecemos, Cacho. Ese es el destino si no cambiamos rápidamente al gobierno. Pero de eso estaremos hablando despuesito. Me parece que hay un tema apasionante. El capo de la organización, no sé si te parece entrar a este tema. Fantástico, fantástico, porque realmente hay mucha tela que cortar en este tema. A ver, cuéntame quién es Tuta, qué hacía en el país, cuéntame todos los detalles. Bueno, arranquemos por decir que Marcos Roberto de Almeida, alias el africano o Tuta, no es cualquier narco del PSC, no es un sicario, no es un hombre que va y recoge el dinero después de entregar la droga. No, 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 no. Tuta, Marcos Roberto de Almeida, es uno de los principales del primer comando de la capital, de esta temida organización criminal brasileña Amalia. Tuta fue nombrado como una especie de número 1, en realidad fueron 2 los que recibieron el encargo, después de que su principal líder, te lo leo, Marcos Williams Hervas, conocido como Marcola, lo apresan en 2019. Dicen, lo vamos a condenar porque era el máximo líder del PSC. Entonces, quedan 2 al mando de la organización. Por un lado está Tuta y por otro lado está otra persona que se hace cargo de toda la organización. Bueno, Tuta y esta persona llegan a Bolivia en 2021 porque los están persiguiendo. Ya lo detuvieron a Marcola y entonces empieza la persecución contra Tuta y el resto de la cúpula del PSC. Entonces llegan en el 2021, según los reportes de medios brasileños, a Bolivia, ¿no? Y entonces tranquilamente están acá, hacen su vida, por supuesto, tramitan identidades falsas en Bolivia, saca un carnet, todo tranquilo,
y exactamente hace unas semanas, unos 10 días, el viernes de la anterior semana, va a renovar su carnet, ayudado por un mayor de la policía, unos tramitadores ahí del CEGIP, y llega tranquilo, está tramitando su renovación de su carnet falso, y es cuando es detenido. Todavía está por verse, Amalia, quién pasa el dato, quién dice este hombre es el más buscado por el Brasil, está haciendo este tipo de trámites, deténganlo, ¿no? Porque la policía no es que tiene estas luces como para detenerlo, decir vamos a operar de esta manera, preparar, planificar, no, porque además estaba ayudado por el mayor de la policía, el mayor Gabriel Solís. Entonces lo detienen y al día siguiente, bueno, pasa una noche en celdas policiales y al día siguiente, hace exactamente una semana, ¡pam!, listo, a la frontera, estaba esperando listo un helicóptero en el lado brasileño, lo entregan a la Policía Federal del Brasil y ¡rum!, y parte hacia una cárcel brasileña, seguramente en Sao Paulo, en algún lugar. Si me permite, es interesante. Llegan estos grandes narcos como Sebastián Marcet o o los otros y desarrollan una vida extraordinaria, ¿no? Compran una mansión, la mansión de este tuta es vecino del alcalde de Santa Cruz, de Johnny Fernández, y otros vecinos, ¿no?, muy conocidos. Y bueno, es el paraíso de los grandes capos, ¿no? Santa Cruz es el paraíso de los grandes capos. Y mira, parece que lo primero que hacen es penetrar a la policía y ponerla a su servicio. Hay este mayor, pero vamos a ver si la cosa no va más para arriba, ¿no? En fin, ahora la discusión es ¿qué protección política tenía? Se sabía, Amalia, 2021, medios internacionales, sobre todo medios brasileños, informan, no es que queda eso en un comentario en alguna red social, no, informan que Tuta, vale decir Marcos Roberto de Almeida, y el otro capo del PCC, que se llama Valdesi Alves dos Santos, que es menor en un año con relación a Tuta, ya están aquí en Bolivia, ya estaban viviendo aquí en Bolivia. Entonces, estos llegan en el 2021. ¿Cuándo arranca el gobierno de Luis Arce Catacora? En 2020. 2021 llegan estos dos personajes y están aquí, 2021, 22, 23, 24 y 25. Me imagino que yendo y viniendo también, según las circunstancias, según la actividad criminal que desarrolla, ¿no? Entonces, esto era público, claro, porque y el gobierno no hizo nada. Don Eduardo del Castillo se durmió en los laureles. Así es, así es, así es. No es una información restringida, qué sé yo, que va en los círculos policiales, no, es una información ¿Y qué es pública. del otro? ¿Qué es del otro? No se sabe. En este momento no se sabe si está todavía aquí en Bolivia, si pasó al Brasil o se fue finalmente a otro país como Sebastián Marcet, que puede estar ahí en los Emiratos Árabes. No se sabe del paradero del otro capo del PCC. Entonces, lo que ocurre es que detienen a este mayor, están detrás de un funcionario del CEGIP que se llama Saúl Peñalosa Echegaray, que es el que le hace el trámite de manera expedita, y empiezan a sonar nombres. Tú ya lo has mencionado, al alcalde de Santa Cruz, a Johnny Fernández, que tiene su casa al lado en este lujoso condominio en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. Y ayer, Amalia, ha ocurrido una cosa que es muy extraña, vinculada con Mario Cronenberg. En la mañana se emite un comunicado de parte de la Alianza Popular. Dicen Mario Cronenberg queda apartado de la jefatura nacional de la campaña de la Alianza. No explican por qué y dicen queda apartado y punto final, ¿no? Poco después, Amalia, se conoce que van a investigar o van a intentar investigar, esto por información
de la propia policía, dada a los medios de comunicación, de una aparente relación entre Cronenberg y Tuta, porque Tuta, que tenía su lujosa mansión en este condominio, también es vecino de Mario Cronenberg, ¿no? Pero además de vecino, amigo. Dice la información provista a los medios de comunicación que Tuta era amigo de Chancletas, me imagino ahí de salir a saludarse, hola, ¿cómo estás? Tuta, hola, Mario. Entonces parece iniciar la investigación. Pero luego, Amalia, que es lo más sugerente, sale el diputado Ángelo Céspedes, evista, totalmente evista, cruceño, y dice, pido que el Ministerio Público investigue qué candidato a la presidencia ha visitado últimamente a Tuta en el condominio de la zona norte de Santa Cruz. ¿Qué candidato es? No, claro, nunca dice los nombres y ahí, claro, todo el mundo dice, ¿será Andrónico? No sé, pero bueno, Cronenberg está ahí metido. ¿Será Eduardo del Castillo? Ah, caramba, puede ser, porque 4 años sin que nada, no le ha pasado nada a Tuta. ¿Será Johnny Fernández, que es su vecino? Bueno, está abierta la cosa y el Ministerio Público tendrá que investigar. Parece que no eran solo amigos de chancleta, Cacho, ¿no? Cronenberg, que aclaremos, por ahí muchos no saben quién es Cronenberg, es el jefe de campaña de Andrónico Rodríguez. Es decir, fue el gran impulsor de la campaña de Andrónico Rodríguez. Y fue el gran amigo de Evo Morales, el que le empujaba a hacer canchas de fútbol, etc. Y tiene un historial de cooperación con el narcotráfico, porque la acusación que le hicieron fue por un narco que escapó al Paraguay. Y Cronenberg dijo, no, es que vino a jugar fútbol a mi cancha y hicimos una parrilladita y eso es todo. Bueno, pero el narco fugó al Paraguay. Y hay esos antecedentes en el caso de Cronenberg. Y ahora, bueno, un vecino sospechoso, y creo que hay que investigar, de eso se trata. ¿Cómo es que este hombre, el número 1 de la organización criminal más poderosa del continente americano en el cono sur, porque podríamos decir, bueno, ahí están los del tren de Aragua, que están compitiendo en cuál de los dos es más poderoso, pero así de poderoso. Es una organización criminal, no solo trafica con droga, trafica, mata, trafica con mujeres, trafica con todo, mata, tiene sicarios, o sea, hazme el favor, este es el Escobar, ¿no? De la actualidad, y estuvo acá, ¿no? Vecino de Cronenberg y vecino de Johnny Fernández, y amigo de la policía, con guardaespaldas de la policía. Cachito, ahí hay una protección extraordinaria, más si la prensa brasileña publicó y dijo, ojo, tienen al número 1, está en Bolivia, y Eduardo del Castillo mirando a otro lado. Acá el responsable es Eduardo del Castillo, candidato del MAS, ¿no? Así es, Amalia. Estas son las ironías que tiene la vida y podríamos estar ante un nuevo caso de narcovínculos, ¿no? ¿Te acuerdas, Amalia? Dirigentes, altísimos dirigentes del MIR, comprometidos con Isaac Oso Chavarría, con Meco Domínguez, ¿te acuerdas? Estos famosos narcotraficantes bolivianos. No, parece que ahora es la cosa un poquito más global y parece que puede haber estas conexiones, estos vínculos con narcotraficantes pesados, pesadísimos del PCC. Sí, no me voy tan atrás, voy antes de la caída de Evo Morales, el escándalo con Montenegro. ¿Sí te acuerdas? Gran exportador de droga a Europa, pues homenajeado, galardonado por la policía, los jefes policiales con él de vacaciones en Cartagena, todos metidos en el bollo, ¿no? Magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo, candidatos judiciales, Montenegro. ¿Lo mandaron dónde? Al Brasil también, me parece, ¿no? A Brasil también, sí. Bueno, ahí está, un escándalo en ciernes.
es que no alcanzamos a procesar los escándalos, Cacho, cuando ya estalla otro, ¿viste? Yo todavía estoy masticando el escándalo de los hijitos del señor presidente, ¿no? Que me parece, quiero mencionar esto, Cacho, una declaración de Carlos Valverde que a mí me parece importante. Un presidente con muy mala fama, se le perdió el respeto y encima de todo, sus hijos son un lastre. Son el lastre que tiene. Si algo le faltaba para terminar de enterarse, son los hijos y el lastre. ¿Se acuerdan que yo les decía que iban y extorsionaban para que les compren, para que les vendan las propiedades, todo? Poné la portada del juicio a los hijos de Arce, de la revista. Las propiedades del hijo de Arce. Adán y Eva se llaman las propiedades. ¿Serán el comienzo de su fortuna? ¿O el comienzo el nacimiento de su desgracia? Han hecho lo que les ha dado la gana en este país los hijos de Arce. El uno con el litio y con el petróleo y con el diésel y todas esas cosas, y el otro asaltando propiedades de una manera muy discreta. Te vengo a comprar tu propiedad, no está en venta, no te estoy preguntando si la vendes o no, te digo que vengo a comprarla. Y si no me la vendes, ya yo no tengo la culpa si te aparecen los loteadores por montones. Entonces les venden. 25 años tiene. Millonario, ultramillonario, 3 millones de dólares por un lado, créditos millonarios, todo eso gracias a su padre. O sea, ganó la elección. ¿Para qué? ¿Para beneficiar a sus hijos? Probablemente. No para beneficiar al país. Y ahora se escuda en que se va a meter al tribunal, al parlamento, creyendo que se va a salvar de la responsabilidad. No, señor, él tiene inmunidad del día que juró y por las acciones que haga en su condición de parlamentario. Todo lo demás le corresponde un juicio de responsabilidades y ahí hay que llevarlo. A él y a Evo Morales hay que llevarlo a juicio de responsabilidades. No podemos permitir que esta vez nos salgan con que no queremos una guerrilla. Como dijo Tuto Quiroga cuando debía detenerlo y procesarlo judicialmente a Evo Morales y no lo hizo. Estoy hablando del año 2000. Carlos Valverde me parece que da en el clavo. El gobierno de Luis Arce Catacora, dice Valverde, ha tenido un objetivo específico, el enriquecimiento de su familia. Y eso es contundente. Y eso son casos que se pueden probar, ¿no? Son hechos irrefutables ya, porque los préstamos se pueden probar. El que se compró Adán y Eva, ¿no? Un muchachito de 25 años se compró a Adán y Eva, nada menos. Todo el favoritismo que recibió para hacer millones de dólares. Cacho, nosotros estamos rascando las piedras para obtener unos pesitos, para llegar al 15, ya no te digo al 30, y estos señores están manejando millones de dólares. Un dato más. Antes de que Arce Catacora fuera presidente, cuando el gobierno de Jeanine Áñez, la Unidad de Investigación Financiera sacó una hojita de los estados financieros en la banca de Arce Catacora y sus dos hijitos, Marcelito y Rafito. Y encontró lo siguiente: primero, que los dos chicos que estaban, me parece, eran menores de edad o cruzando el umbral de la minoría de edad, tenían $300,000, $100,000 en sus cuentas, cosa que ya era más asombroso. Pero lo que más me llamó la atención es que en el estado de cuentas, en el estado financiero de Luis Arce Catacora, había un depósito de la Shell, de la transnacional Shell. Eso estaba registrado, ¿no? Una transnacional que le hace depósito al ministro de Finanzas, por Dios, y resulta candidato y ganador, ¿no? De ahí para adelante te cuenta la historia. ¿Qué dice Valverde? Juicio de responsabilidades. No se va a librar juicio de responsabilidades. ¿Tú qué dices, Cacho? Sí, coincido. He visto la grabación de Carlos, la verdad que muy contundente, como siempre, Carlos, y en esta idea de colaborarnos también, porque de alguna forma complementa todo lo que tú mencionaste. Y claro, lo que dices respecto a este estado de cuentas, a este papelito que controla UIF
en el gobierno transitorio, habrá que redescubrirlo, ¿no? Mostrar, este es el estado de cuentas. Y si es así, Amalia, si tú tienes razón, yo creo que sí, contundentemente con este depósito de la Shell, realmente ya es la grosería más grande, porque después se llenó la boca de decir que es de izquierda, que aquí la idea es trabajar por los pobres, por las clases desposeídas. Claro, jamás hizo una marcha, no participó en una marcha, menos estuvo en una huelga de hambre, pero claro, es el de izquierda, es la izquierda alternativa, además, como se presentó cuando declinó a su candidatura. Entonces, caramba, yo creo que, como tú dices muy bien, ¿no? Este es otro escándalo con palabras mayúsculas que le vamos a hincar el diente, ¿no? Vamos a estar detrás de esto en esta colaboración que tenemos entre medios de comunicación digital. Ha hecho la última declaración de Arce Catacora. Las elecciones no están en peligro y voy a dejar el gobierno en noviembre próximo. ¿Qué opinas de esta frase? Bueno, me imagino que es parte de su estrategia, Amalia, porque parece que lo ha lanzado a Eduardo del Castillo a perder, ¿no? Anda tú, que no nos va a ir bien, pero yo voy a quedar fino porque me voy a garantizar ser senador por la paz y con eso tratar de buscar ciertos grados de impunidad. Porque, volviendo a la figura de Carlos y el juicio de responsabilidades, que inevitablemente debería iniciarse una vez que culmine este gobierno, también hay que pensar que se necesitan 2/3 en la Asamblea Legislativa, en la futura Asamblea Legislativa, para activar el juicio de responsabilidades, el caso de corte. Quizás su estrategia es ser senador, hacer cosas para bloquear la conformación de estos 2/3, ya que vamos a aparentemente tener una Asamblea Legislativa bastante fragmentada. Eso sí tenemos elecciones, eso sí tenemos asamblea legislativa, en fin, eso es como un poquito futuro, ¿no? Yo creo que sí, le creo. Están apostando a que se hagan elecciones, pero ¿en qué condiciones? Ese es el punto. Y que va a entregar el gobierno, sí, porque no da más. Pero el punto es a quién le va a entregar el gobierno, Cacho. ¿Al ganador de las elecciones o a Eduardo del Castillo para que le garantice la impunidad? Yo creo que acá Arce Catacora, como tú bien lo has dicho, está buscando la impunidad, está buscando protegerse porque los escándalos son demasiado grandes, No hay forma de hacerse loco frente al enriquecimiento de su familia y todo lo demás negociado con gasolina, protección al narcotráfico, en fin, la cosa son palabras mayores. Yo creo que él pretende entregarle el gobierno, es decir, irse él, porque no aguanta ni un segundo más después de las elecciones, después de noviembre, pero entregarle a Eduardo del Castillo. Es su hombre, su peón. Claro, es el opresor para que le dé protección. Y para esto tienen que inhabilitar a Andrónico. Si Andrónico no es inhabilitado, no tienen el menor chance de fingir una victoria. Digo fingir porque no creo que, Cacho, con las colas, con la falta de aceite, con los precios. ¿Quién puede votar por Dios? Tendríamos que estar enfermos para votar por el candidato de Arce Catacora. Tienen que fingir una victoria y para eso tienen que eliminar a Andrónico. Y esto se va a saber lunes y martes, Cacho. Así es, Amalia. Bueno, lo has dicho tú con una palabra que a mí me ha quedado grabada del primer programa de esta segunda temporada, que es madurazo. ¿Será que se está cocinando un nuevo madurazo? ¿Será que la gente no vota por Eduardo del Castillo, pero resulta que luego le entregan con un papelito que diga, certificamos que aquí el ganador es el candidato del MAS? Bueno, eso está también por verse, Amalia. ¿Qué te parece si arrancamos precisamente con este tema de las elecciones que están ahí, están caminando por la cuerda floja? Porque, como tú has dicho, Amalia, ya arrancando con este tema, este lunes y martes se tienen que desarrollar las audiencias en las salas constitucionales de La Paz y del Beni
para definir la suerte del movimiento Tercer Sistema, que es el principal componente de la Alianza Popular, que tiene como candidato a Andrónico Rodríguez. Cae estas posibilidades, hay fallos contrarios y Andrónico Rodríguez estará separado de la carrera electoral a María. Sí, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado que dice, chicos, apúrense, ¿no? Les dice a los tribunales constitucionales departamentales que recibieron al final 11, 12 demandas. Bueno, el tribunal, la Sala Constitucional de Santa Cruz hizo lo que deberían haber hecho todos. Rechazó las demandas. Punto final, se acabaron. Eran 8 demandas. Se acabó. No las acepto. Eso tenían que haber hecho en La Paz y en Trinidad Beni. No lo hicieron. ¿Qué están haciendo los de La Paz y Beni? Dilatando. Bueno, La Paz va a volver a considerar el lunes qué es lo que está en juego, el pellejo de Andrónico. Y Trinidad, que es lo más preocupante, el martes. ¿Por qué es preocupante? Porque, reitero, el aparato judicial del Beni es manejado por un beniano que se ha autoprorrogado en el Tribunal Constitucional. Es el que maneja los hilos del Poder Judicial en el Beni. Entonces, hasta el martes sabremos si Andrónico es inhabilitado. La inhabilitación es parte del madurazo, ¿no? No te olvides que, a pesar de todo, en Venezuela inhabilitaron a Corina Machado, que uno no podía creer. Y Corina Machado delegó a un segundo candidato, lo inhabilitaron, en fin. Fue de milagro que apareció el candidato que ganó con 70% y no sirvió de nada, ¿no? Entonces acá tienen que inhabilitar a Andrónico. Veremos. Si inhabilitan a Andrónico, todavía queda Morena, Cacho. Todavía queda Morena. Entonces, Andrónico podría pasar a ser candidato de Morena. Ahí hay un lío con los diputados y senadores, con los candidatos, bueno, pero es secundario. Andrónico podría ser candidato de Morena. Y ya no pueden inhabilitar a Morena, o por lo menos no pueden aparentemente, porque siempre se puede. Veremos qué pasa. La otra es que nos dé una sorpresa y que el Tribunal del Beni rechace la demanda y Andrónico quede habilitado. Ahí el MAS iría con 2 candidatos, uno más fuerte que el otro, y el voto dividido, muy difícil que Eduardo Castillo pueda declararse abiertamente ganador, que es la última fase del madurazo, ¿no? Muy difícil. Pero además, Cacho, si me permites, hay diferencias grandes con Venezuela, con el madurazo de Venezuela. Primero, el partido de Maduro, más unido que nunca, con un peso muy grande en las Fuerzas Armadas y en la policía, un aparato represor aceitado, en fin. Y con un pueblo venezolano que había sido duramente castigado con muertes, con represión, etcétera. Y una oposición unida. Ahí el enemigo era definitivamente la oposición. María Corina, el enemigo central de Maduro. Te fijas que hay grandes diferencias con nuestro país, ¿no? Primero, el partido de gobierno dividido en 4. Segundo, las Fuerzas Armadas que quién sabe, ¿no? Que hace poquito estaban tumbando la puerta de Palacio con una tanqueta. Eso ocurrió hace muy poquito, ¿no? Una crisis económica terrible, un repudio popular muy amplio y un pueblo que no ha sido derrotado, un pueblo que no ha enterrado 300 activistas como ocurrió en Venezuela y en Nicaragua. De tal modo que es muy difícil que la intención se lleve a cabo. ¿Será que ante un fraude así monumental el pueblo salga otra vez a las calles
como el 2019, porque en realidad habría que salir para defender el triunfo de Andrónico, según mi olfato. Y eso está difícil, ¿no? Eso está difícil. Por ahí la segunda vuelta es entre Andrónico y Eduardo del Castillo, fraude de por medio. Bueno, esas son cosas del futuro, eso ya es futurología, no podemos meternos en ese campo. Lo concreto es que hay que esperar el martes. Sí, pero antes, Amalia, tú has hecho mención a un tema que realmente duele el alma democrática, Amalia, porque hoy, 25 de mayo, también se están realizando las elecciones legislativas en Venezuela. Están renovando a los 285 diputados que componen la Asamblea Nacional allá en Venezuela. Y caramba, es tan penosa, digamos, en este momento el panorama, es tan penoso el panorama allá porque la gente dice, pucha, nos hemos movilizado, caramba, le hemos dado el voto, lo hemos votado con el voto a Maduro, pero está ahí, caramba, ¿qué ocurrirá? Amalia, no sé qué va a pasar, yo la verdad que No, la oposición no participó, ¿cómo iba a participar la oposición? Ahí se están autoeligiendo. Sí, sí. Chao, dictadura, dictadura. Sí, a mí me preocupa la gente que entregó su compromiso, su movilización, su concurso para sacar de una vez a Maduro, está atornillado en el poder y encima con esta afrenta de las elecciones legislativas, donde tú dices no ha participado la oposición, salvo algunos liderazgos ahí que a mí me han causado mucha bronca, de Enrique Capriles, por ejemplo, que dijo, sí, hay que salir a votar, enfrentemos con el voto, después de que fueron vapuleados por la dictadura de Maduro, ¿no? En el último tiempo. Allá no hay margen. Sí, cerrando ese paréntesis. Que no nos pase, Cacho. Y eso Sí. se va a decidir el 17 de agosto. Veremos, un poco se decide este martes, porque si hay la inhabilitación de Andrónico, que es el principal competidor de Eduardo del Castillo y de Arce Catacora, el panorama se mueve, ¿no? El panorama. Y mientras estas cosas están aconteciendo acá, ¿dónde está la oposición? Cachito, En Boston, ¿dónde está? en Estados Unidos. ¿Qué dices de esta convocatoria de el potentado Marcelo Claure a prácticamente todas las candidaturas de oposición y Morena, porque también está en Boston la alcaldesa del Alto, Eva Copa, conociendo los detalles de este proyecto Bolivia 360? ¿Cuál es tu opinión, Amalia? Mira, a mí me apena que la oposición tenga un padrino, que tenga que reunirse en Boston. Diablos, ¿por qué no se reúne en el Alto, en el Plan 3000? No, a Boston, ¿no? Para escucharse, ahí cada uno da su discurso, cuál es la visión de país. Y Marcelo Claure es el padrino en el doble sentido, es el padrino que paga los pasajes. Me parece vergonzoso, Cacho, perdóname que te diga, pero la oposición tendría que estar recorriendo las filas de la gasolina diciendo cómo van a resolver ellos el problema de la gasolina y de los dólares, ¿no? Le están dando la explicación al potentado Claure, que claro, no puede venir a Bolivia por el temor de que lo detengan. Pero a mí me parece, mira, te digo sinceramente, se me cae la cara de vergüenza. Qué increíble esta postura tuya, Amalia, porque claro, mucha gente lo tomó hasta con cierto gesto risueño, ¿no? Decir, caramba, está bien que se reúnan, será el nuevo 21060, se preguntaron muchos, pero claro, lo tuyo es contundente, realmente es para que se nos caiga la cara de vergüenza, ajena, por supuesto, ante ver ahí a cada uno recitando sus planteamientos, sus posturas ante el hombre sentado, me imagino, en algunos momentos asintiendo, otros mostrando un gesto de preocupación, pero al final puede decirles, muchachos, yo les recomiendo que se unan, ¿no? Que se unan, porque la cosa no va a salir bien si es que no hay unidad en la oposición. ¿Será que en Boston finalmente se cocina la unidad que no se logró aquí en Bolivia? Amalia, ¿cuál es tu opinión?
No, no, no. No, el tema no es la unidad, Cacho. El tema no es el problema de la unidad. El problema de la oposición es que en sus filas no surgió un Andrónico de la oposición. Alguien que naturalmente liderice esa oposición. ¿Qué diferencia en votación va a haber entre Manfred Reyes Villa, el Doria Medina y Tuto Quiroga? Tú no puedes decir cuál de los tres está liderizando la lucha democrática, la lucha contra el mal. No, ahí están parejitos, sacándose los ojos, ¿no? Todos con una cola de paja, pero ¡uy! Incendiaria la cola de paja. Cacho, y yo responsabilizo de esto a Carlos Mesa. ¿Sabes por qué? Porque cuando Carlos Mesa renunció a su candidatura, él tenía la posibilidad de convocar a todos los jóvenes, primero de su propia bancada, que había descollado, destacado en la lucha opositora en el Parlamento, pero no solo a ellos, convocar a los jóvenes que han luchado en Santa Cruz, que han luchado en todo lado, y hacer una corriente de renovación de jóvenes y pedir a Doria Medina y a todos los otros que renuncien en pos de una candidatura joven, renovada. Estaríamos en otra circunstancia. Tendríamos una opción, un liderazgo político. No, Carlos Mesa se fue, se jubiló y dejó en desbandada a toda esa juventud que tuvo que buscar para darle continuidad a su carrera política un lugarcito, una candidatura donde Tuto, otra candidatura donde Doria Medina. Bueno, fue penoso, penoso, y muchos han quedado en la nada, ¿no? Además de los vetados y toda esta historia horrible. Ahí está, están en Boston, porque en Bolivia no dan pelea, Cacho, no dan pelea. El que da pelea es Andrónico, pero en las filas y en el mundo, en el universo electoral del MAS, Andrónico no va a arrastrar a la clase media, Andrónico no va a arrastrar a la oposición, obviamente, porque Andrónico es el proyecto del MAS, es el proyecto de Álvaro García Linera, que dice, el siguiente paso es acabar con los exportadores. Ya está, ahí ya no solo aterrizamos en Caracas, Venezuela, sino que aterrizamos en La Habana, Cuba, Cachito, en la miseria más absoluta, arrastrando la bolsita a ver si conseguimos alguna cebolla vieja, algo que comer. Es que lo que está ocurriendo en Cuba es la miseria, es el totalitarismo, la represión más grande, más hambre, más represión. La gente está muriendo de hambre en Cuba y a eso nos quiere llevar si continúa el MAS con Andrónico, como sea, mientras Álvaro García Linera, pues cómodamente, con esa pinta, con esa pose de intelectual, por Dios, dice con toda frescura, ya he acabado con la inversión extranjera, con las transnacionales, ahora toca acabar con los exportadores. Por Dios, Cacho, entonces en esas estamos. Caramba, Amalia, yo la verdad que me quedo muy preocupado porque esta perspectiva que tú lanzas de que la responsabilidad finalmente de no haber conseguido un liderazgo que le haga de alguna manera frente a Andrónico Rodríguez, este liderazgo renovado de los oficialismos, es parte de esta responsabilidad, le corresponde a Carlos Mesa. Y lo has argumentado muy bien, Amalia, así que ese es otro descubrimiento de este proceso electoral que está yendo realmente con muchos obstáculos, ojalá a una fecha que es el 17 de agosto y ojalá que se cumpla. Como tú has dicho, hay que ver lo que suceda este lunes en La Paz, el martes en Trinidad, qué pasa con los otros recursos, y finalmente, porque todo esto, Amalia, en términos de procedimiento constitucional, sube inmediatamente al Tribunal Constitucional, a la máxima instancia. Lo que resuelva La Paz, lo que resuelva el Beni, lo que ha resuelto Santa Cruz, y donde se instauren demandas constitucionales por aplicación
de los procedimientos tienen que subir inmediatamente en revisión al Tribunal Constitucional. Y ahí hay 5 prorrogados, Amalia. Hay 5 prorrogados que veremos qué es lo que deciden finalmente sobre la suerte de la democracia en nuestro país. Así estamos llegando al final, Amalia, del programa, preocupado. Y bueno, ¿tú a qué cola te irás? Yo me voy a la fila del aceite porque hay que garantizar la comida del curso de la semana. Sí, sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos, pero muchas gracias a todos. Y un agradecimiento particular a María Victoria Huisi, que es la que está haciendo la realización ahora y lo está haciendo muy bien, dándonos enorme tranquilidad. María Victoria, muchas gracias a todos los amigos que nos están siguiendo. Y bueno, un abrazo, Cachito, sí, apuradísima, me voy a la cola de la gasolina. Hasta luego.